En los últimos 20 años, la guerra y el conflicto han destruido al menos 7 patrimonios de la humanidad. En esta edición de Efecto Naim, le contamos por qué la herencia cultural peligra en tiempos de crisis y qué están haciendo las naciones al respecto. Además, un reconocido filósofo nos explica por qué el fascismo parece estar regresando y qué políticos contemporáneos representan esta preocupante tendencia. Bolsonaro is probably the closest I've ever seen. Bolsonaro es probablemente lo más cercano que he visto a un fascista en mi vida. Y le traemos la genial historia de un ministro indio que está convencido de que la Internet existía hace miles de años. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy les voy a hablar de arte y quiero comenzar con la historia de esta pintura. Se llama Dos mujeres en un jardín y el pintor, el maestro, es el aclamado artista francés Pierre Renoir. Esta obra pertenecía al coleccionista de arte Alfred Weinberger y fue robada por los nazis en 1941 en París. Después de la guerra, la obra maestra recorrió 3 continentes. Apareció en casas de subastas y galerías, desde Johannesburgo, en Sudáfrica, hasta Nueva York, donde finalmente fue detectada e incautada como material robado por el FBI. En septiembre del 2018 fue devuelta a la nieta de Weinberger, su única heredera en vida. Los nazis sistemáticamente robaron y destruyeron artefactos culturales y saquearon museos, iglesias y colecciones privadas. Se estima que robaron más de 650.000 obras de arte en los países que ocuparon. Es sin duda uno de los casos más conocidos de saqueo cultural. Pero este, por supuesto, que no es un caso aislado. Es una triste realidad que a lo largo de la historia las naciones en guerra o que atraviesan crisis políticas o hasta financieras han sido vulnerables al robo o a la destrucción de su patrimonio cultural. En el siguiente reportaje les mostramos lo que pasa con el arte, con la cultura en tiempos de crisis, tiempos de guerra. Estos pies enclavados en un pedestal de piedra se encuentran a pocos minutos de la ciudad de Coro, en Venezuela. Es lo que queda de la escultura de bronce del líder antiesclavitud José Leonardo Chirino. Medía 2 metros de alto y pesaba más de 300 kilos, pero en la madrugada del 9 de septiembre de 2018 fue robada para ser picada en pedazos. Esto ocurre con bustos, con esculturas de cuerpo completo, mutilan brazos, mutilan piernas, robos masivos en cementerios, 200, 300 lápidas funerarias que se llevan en una misma noche. Existen casos dramáticos como los estados que se encuentran cercanos a la frontera, donde hemos visto que, por ejemplo, en Mérida, 40% de la estatuaria ha sido robada y 60% de las placas conmemorativas también han sido extraídas. Ana María Carrano es directora de la organización allá en Venezuela, que ha contabilizado más de 80 robos culturales en 12 estados de este país entre 2017 y 2018. Según Carrano, se trata de un fenómeno que ha ido empeorando a medida que se ha agudizado la crisis política y económica que vive Venezuela. La motivación principal es económica. Las piezas que son robadas son despedazadas y fundidas y comercializadas en países fronterizos por un precio que puede ser 2 o 3 veces mayor que en Venezuela. El país sudamericano no es el único con su memoria en riesgo. En Nicaragua, por ejemplo, la reciente violencia ha dejado a su paso edificaciones coloniales destruidas o incendiadas. De hecho, en los últimos 20 años, el conflicto político y la guerra han llevado a la destrucción de al menos 7 de los espacios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la mayoría de ellos en Oriente Medio. Y muchas veces no se trata de daños colaterales.
Así lo explica Antonio Zanardi, el presidente de la Fundación Aquileia, dedicada a la defensa del patrimonio arqueológico. La destrucción del patrimonio cultural es una de las armas de guerra más antigua de la historia de la humanidad. Siempre se ha intentado destruir la memoria y la identidad cultural del pueblo enemigo para de algún modo establecer su irrelevancia o su inexistencia en el mundo en el que vivimos. Estos años hemos sido tristemente golpeados por lo que está sucediendo en el Oriente Medio, sobre todo contra las comunidades cristianas. Zanardi, quien además es asesor del presidente italiano, nos explicó que el yihadismo intenta borrar de la faz de la tierra símbolos que demuestran que la convivencia entre las religiones es posible. Así, en 2014, en la ciudad iraquí de Mosul, el autodenominado Estado Islámico dinamitó la tumba de Jonás, un profeta que está presente en el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y en el 2015 hicieron polvo la ciudad de Palmira, en Siria, donde durante milenios convivieron en paz 14 religiones muy diferentes. Pero el propósito no es únicamente borrar la herencia cultural de pueblos enteros. El saqueo del patrimonio también representa un modelo de financiamiento para los terroristas. Se ha generado un riquísimo tráfico de objetos artísticos. Vemos la cantidad de piezas que son ofrecidas en el mercado internacional provenientes de Siria. Esto es gravísimo porque constituye una importante fuente de enriquecimiento para el Estado Islámico, para ISIS, para grupos terroristas muy fuertes. Según datos de la UNESCO, la venta ilícita de obras de arte alimenta un comercio global que ronda hasta los 8.000 millones de dólares al año. Por eso, instituciones como la Fundación Aquileia intentan sensibilizar a los ciudadanos para que no compren estas obras de arte en el mercado negro. La comunidad internacional también se ha sumado al esfuerzo. En marzo de 2017, Francia, los Emiratos Árabes Unidos y la UNESCO formaron una alianza de más de 40 países que busca recaudar fondos para la protección del patrimonio mundial amenazado en tiempos de conflicto. Otros apuestan por la tecnología. Es el caso de allá en Venezuela, que está colaborando con la organización The Art Project para producir modelos tridimensionales de obras en riesgo, que de convertirse en víctimas de la crisis, podrían ayudar a reconstruir en un futuro. Recientemente presentaron su progreso en un evento en Roma, ciudad que representa la mayor fuente de ingresos turísticos para Italia y cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio Mundial. Cada año, 6 millones de turistas vienen aquí al Coliseo Romano. En ruinas como estas están grabadas la historia y la memoria de la humanidad. Preservarlas es tarea de todos. Para Efecto Naim, Marinelli Tremamugno. Las víctimas culturales del conflicto, víctimas de las que no se habla tanto, pero no por eso son menos importantes. Y al regresar a la pausa vamos a cambiar de tema. Les voy a hablar del fascismo y de la creciente amenaza que representa para la política en muchos países. Es un tema explosivo y ciertamente preocupante. No se vayan. El fascismo está de regreso. O al menos eso pareciera si echamos un vistazo a las noticias en todas partes del mundo. Por supuesto, tenemos un ejemplo en Estados Unidos. Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, congresistas, medios de comunicación, analistas de todo tipo lo llaman y lo acusan de ser fascista. Esto es lo que pienso de Donald Trump. Ay, me encantó esa portada, la vi ayer. Me Letras fascinó. libres, Sí. fascista americano. Es Ya, espectacular. no hay mucho más que decir. Ya está. Y por supuesto que no es solo Donald Trump. En Brasil, por ejemplo, el término también ha sido utilizado para describir al líder político Jair Bolsonaro. Pero es justo esto. ¿Son Trump o Bolsonaro realmente fascistas? No es una exageración. ¿En qué se parecen los fascistas de hoy con los fascistas de antes? Y realmente, ¿es cierto que hay más líderes en el mundo de hoy con orientaciones fascistas o es solo una impresión? Todo esto se lo pregunto al profesor Jason Stanley, que está hoy con nosotros en este estudio. Es un destacadísimo filósofo estadounidense, profesor de la Universidad de Yale, que es una de las más prestigiosas de Estados Unidos, y autor de 4 libros que lo han hecho merecedor a una cantidad de galardones, premios.
Además, sus originales y controvertidos puntos de vista aparecen regularmente en diarios como el New York Times, el Washington Post y causan gran revuelo. Es interesante destacar además que el profesor Stanley es hijo de padres europeos que sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial. De modo que las consecuencias del fascismo han tocado muy directamente a su familia. Hoy nos viene a hablar de su nuevo libro. Se llama Así funciona el fascismo. Allí nos explica por qué las sociedades democráticas son vulnerables a esta ideología y cómo ya se está manifestando en muchos países. Es un tema importante y preocupante que vamos a discutir con uno de los principales expertos del mundo sobre el fascismo, el profesor Jason Stanley. Aquí está. ¿Qué es fascismo? Well, the word is Italian. Bueno, la palabra es italiana y viene del movimiento del líder italiano Benito Mussolini. El fascismo es una ideología basada en el machismo, en el poder, en la dominación y en el hipernacionalismo. El machismo porque, de la misma manera que un hombre poderoso es el padre de una familia patriarcal, el fascista es el padre de su nación. Y el hipernacionalismo porque el fascismo es una ideología que combina el deseo de dominar con la idea de que un grupo se merece todo el poder y son los verdaderos miembros de una nación. Le voy a mencionar a varios líderes del mundo y sus gobiernos. Le voy a preguntar si son o no son fascistas en su juicio. Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Me parece que emplea políticas fascistas. Nicolás Maduro de Venezuela. Creo que es complicado. En Venezuela hay mucha cleptocracia. Hay una maquinaria de propaganda comunista que no encaja con el fascismo puro. Pero sí creo que hay mucho acaparamiento de poder. Donald Trump en los Estados Unidos. No creo que Donald Trump gobierna como un fascista, porque las instituciones no se lo permiten. Y puede que ni siquiera quiera gobernar como fascista. Ahora bien, las tácticas que emplea son las tácticas de los políticos fascistas del siglo XX. En su libro, Así funciona el fascismo, usted habla de los 10 pilares del fascismo. Denos algunos ejemplos. Uno de los pilares más importantes es que el fascismo celebra un pasado mítico en el que la nación era grandiosa. Entonces los fascistas dicen cosas como: solíamos ser poderosos y ahora los liberales, los comunistas, las feministas o los extranjeros nos han arruinado. Otro de los pilares es lo que llamo la irrealidad. Los fascistas distorsionan la realidad con teorías conspirativas porque la verdad es el más grande enemigo del líder autoritario. ¿Qué es lo que hace que una sociedad, un país, sea vulnerable al fascismo? Puede ser capturado por esta ideología. Hay muchos factores. Si históricamente un grupo ha sentido que merece todos los beneficios de una sociedad y hay minorías que son blanco de odio y que buscan igualdad, el líder fascista se puede aprovechar de eso. Si un país tiene una historia reciente de corrupción o donde las élites han fallado, también es más vulnerable al fascismo porque los líderes fascistas siempre hacen campañas anticorrupción. Ahora quiero pasar de Estados Unidos a hablar de América Latina y lo que está sucediendo allí. Hay un político, hay un líder político brasileño que se llama Jair Bolsonaro. Le voy a mostrar algunas de las cosas que ha dicho. Miren. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Jamais isso pra você que você não merece. ¿Es Jair Bolsonaro un fascista? Bolsonaro is probably the closest I've ever seen. Bolsonaro es probablemente lo más cercano que he visto a un fascista en mi vida. Bolsonaro alaba la violencia extrajudicial, subraya su machismo, su sexismo, promete un regreso a un pasado simple. Todas son tácticas clásicamente fascistas. Bolsonaro miente, promete acaparar el poder y es abiertamente antidemocrático.
¿Qué debe hacer un brasileño o una brasileña que lo está escuchando? Un brasileño o brasileña que me esté escuchando tiene que hacerle frente a la homofobia y al sexismo. Los políticos fascistas atacan la libertad, incluida la libertad sexual, por eso son homofóbicos. Y Brasil tiene una tradición maravillosa de celebrar la libertad. Su libro va a formar parte de una larga lista de libros que están tratando de explicar qué es lo que está pasando en la política en diferentes partes del mundo. ¿Cómo es diferente su libro? ¿Qué es lo que usted dice en este libro que otros no han dicho? My book is sort of diametrically opposed to the rest of the Crisis of Democracy book. Diría que mi libro se opone diametralmente al resto de estos libros, porque libros como el de Madeleine Albright, por ejemplo, hablan de Estados Unidos como si fuese una democracia liberal exitosa. Yo baso mi libro en la literatura de estadounidenses negros que durante los últimos 200 años han estado analizando la naturaleza fascista de gran parte de los principios básicos de Estados Unidos. The fascist nature of much of American basic ideology. Consideremos esto. En el libro autobiográfico de Adolf Hitler, Mein Kampf, él argumenta que Estados Unidos no es un modelo perfecto, pero es un buen modelo a seguir para Alemania. Estados Unidos tiene una larga historia de racismo, de xenofobia, de actos genocidas contra comunidades indígenas, y fue esta historia la que influyó a los movimientos fascistas europeos y no al revés. Affected European fascist movements, not the other way around. Y su familia fue víctima del fascismo. ¿Usted cree que eso tiene algo que ver con haberlo motivado a usted a estudiar este tema? Without a doubt. I was raised, both my parents are refugees from Sin lugar a dudas, tanto mi papá como mi mamá son refugiados del antisemitismo europeo. Así que para mí la defensa de los refugiados y los migrantes es muy personal. Mi madre además hacía transcripciones de tribunales en una corte criminal en Manhattan. And she always told me, Jason, you're lucky you're not black. Y siempre me decía, Jason, tienes mucha suerte de no ser afroamericano, porque lo que tienen que enfrentar los afroamericanos me hace recordar lo que tuvimos que enfrentar nosotros en Europa. Mi esposa es afroamericana y por lo tanto mis hijos son judíos y afroamericanos. Uno no puede tener hijos afroamericanos en Estados Unidos sin estar muy consciente del riesgo del miedo que enfrenta la gente que no es blanca en este país. Apenas nació mi primer hijo, recordé las palabras de mi madre. My mother's words came back to haunt me. Jason Stanley, el profesor Stanley, es el autor de múltiples libros y acaba de publicar su última obra que se llama ¿Cómo funciona el fascismo? La política de nosotros contra ellos. Una visión muy peculiar, muy interesante y muy original de esta dinámica política que está sacudiendo al mundo. Muchas gracias, profesor Stanley. Muchas gracias. Los 10 pilares del fascismo que el profesor Jason Stanley ha identificado y que tiene en su libro, los puede encontrar en nuestra página web, efectonaim.com. Y al regresar a la pausa los voy a llevar a la India. Allí vamos a conmemorar a nuestro genio memorable de la semana. Un político que ha hecho toda una carrera haciendo declaraciones realmente descabelladas. No se vaya. Todos los líderes políticos buscan resaltar sus logros, son unos exagerados, hablan demasiado y siempre están buscando ser alabados. Pero algunos llegan a exagerar tanto que pareciera que viven en realidades que no tienen nada que ver con la verdad. En este programa hemos expuesto a varios de ellos y hoy le ponemos los pies sobre la tierra a otro más. Se llama Biplab Kumar Deb y es el ministro principal del estado de Tripura, en la India. Deb es miembro del partido gobernante, del partido del primer ministro Narendra Modi. Es un partido que también se ha dado a conocer porque muchas veces hace declaraciones, afirmaciones nacionalistas que tienden a dividir a la sociedad en la India. Pero en cuanto a declaraciones descabelladas se trata, nadie se le acerca al ministro Deb. Mire. El Mahabharata es el poema épico más extenso de la literatura india antigua. Este texto relata, entre otras cosas, la guerra de Kurukshetra,
en la que dos grupos luchan por conquistar el trono de un reino en la India aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Pero según el ministro principal del estado de Trípura, Biplab Kumar Deb, este texto también tiene pruebas contundentes de que la Internet se creó en la India en esa misma época. Así lo explicó en una conferencia de tecnología en abril de 2018. Estados Unidos y otros países europeos aseguran que ellos inventaron el sistema moderno de comunicaciones, pero nosotros también teníamos todas estas tecnologías en la antigüedad. Teníamos Internet y un sistema de comunicación satelital en la época de Mahabharata. El sistema, según Deb, era tan sofisticado que permitió una transmisión en vivo de la guerra de Kurukshetra para los gobernantes de esa época mitológica. Las burlas no tardaron en lloverle al ministro. Desde tweets donde los personajes mitológicos lucen sus modernos iPhones, hasta memes donde Alexa, el novedoso aparato de inteligencia artificial de Amazon, relata lo sucedido en la guerra. Pero las críticas no lo detuvieron. Deb siguió haciendo declaraciones descabelladas sobre todo tipo de temas, amenazando a sus detractores con comentarios como este. Si alguien interfiere en mi gobierno, habrá que arrancarle las uñas. Nadie puede tocar mi gobierno. Sus amenazas, sin embargo, no intimidaron al primer ministro de India, Narendra Modi. Pues en mayo de 2018, Modi citó a Deb a la capital para regañarlo personalmente. Y hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce algún otro genio que merece que lo discutamos aquí, por favor, cuéntenos. Mándenos la información a la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o a mi cuenta personal @MoisésNaim. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya interesado. Nos vemos la semana entrante.